La psicología social ha evolucionado varios periodos, entre ellos la madurez, entre 1935 y 1945, donde se integran diferentes explicaciones del tipo de relaciones que generan frente a los fenómenos sociales. Esto lleva a un periodo de expansión consecuente a partir de los aportes de Nuremberg y Salomon Asch sobre la inconformidad social, donde la violencia se extiende al estudio de los comportamientos inhumanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una presentación de una línea de tiempo que inicia hace 50 años con algunos matices que relacionan al fenómeno social de la violencia intrafamiliar, siendo un tema que continúa aún vigente. En 1970, Enrique Pinchón Riva propone el modelo relacional, donde integra el aprendizaje de roles del individuo y el desempeño de éste en la sociedad, invitando al sentir, pensar, actuar en grupo bajo las experiencias que da la cotidianidad. Los problemas los comprende mejor dentro de la interacción en familia y con sus propias experiencias. Dentro del análisis de la ansiedad, estudió el miedo como enfermedad de la cual surge la violencia, ya sea agresión o represión. En 1971 se realizó el experimento de la cárcel de Stanford liderado por el psicólogo Philip Zimbardo. El objeto era estudiar los conflictos entre guardias y cautivos en las prisiones, pese a que la ejecución resultó con comportamientos crueles cuestionados. El resultado mostró que el comportamiento de los sujetos está mediado por el contexto en el que se desarrollan los hechos y el rol social. 1975, la teoría de la indefensión aprendida de Martin Seligman. Seligman, pese a ser representante de la psicología positiva, hizo aportes a la psicología social considerando la importancia de la interacción con los otros. A partir del experimento realizado con perros y choques eléctricos, concluyeron que luego de presentarse una situación con alto nivel de estrés sin salida, resulta infructuoso el aprendizaje para salir de una situación similar en la que sí exista una salida. Este experimento podría explicar la agresión familiar contra la mujer, donde el contexto y la incontrolabilidad del evento pueden generar en la víctima reducción de la lucha, miedo, síntomas de estrés, depresión, dificultad en la búsqueda de alternativas de escape, etc. 1976, Pedagogía Crítica, conocida como Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire. Analiza la importancia del cómo se está educando, proponiendo estrategias creativas y discursivas, lo que hoy se conoce como saberes y escuelas populares. El conocimiento y las condiciones históricas impactan en las relaciones sociales, por lo que sugiere una ideología que deje de ser opresora para que la conciencia se articule entre el saber y el hacer. 1986, Psicología de la Liberación, Ignacio Martín Baró. A partir de su praxis liberadora, integra reflexiones críticas sobre los escenarios vulnerables y la violencia sistemática, la cual incluye la violencia estructural, donde la violencia en la familia actúa como una práctica sostenida culturalmente impresa en la institución, donde precisa el análisis de las expresiones culturales para entender la desigualdad, las oportunidades y los recursos en el territorio donde las personas residen. 1995, Perspectiva evolucionista de Robert Barron y Birde. Sugieren estudios que integren el estudio cognitivo de las causas del pensar con sus comportamientos sociales a partir de factores tales como la herencia, biología, la apariencia, el contexto, etc. Vinculan el tema de la violencia como un fenómeno que requiere atención al individuo, analizando los factores que causan dichas acciones, distinguiendo al hombre hipermasculino que manifiesta crueldad con las mujeres en el contexto familiar. Se observa entonces una exageración de la identificación del rol. En el 2000, María Auxiliadora Banch habla sobre las representaciones sociales haciendo un análisis crítico de la metodología. Postula la necesidad de entender al ser humano activo a partir de la información que posee y recibe y los significados. Lo anterior permite elaborar desde su propuesta metodológica la interpretación de la realidad y reorientar las conductas esperadas en las relaciones sociales. 2007, Neurociencia Social, John Cacioppo. Aborda la persuasión social a partir de las bases biológicas con técnicas de neuroimagen, lo cual da un acercamiento a la neuropsicología con elementos que permiten el entendimiento de la mente, el análisis del rechazo y los prejuicios. Realizó experimentos de juicio hipotético para percibir la veracidad de los testimonios de las personas. Postuló el modelo de la probabilidad de elaboración enfocada al tipo de mensajes que se reciben de los otros y cómo se elaboran, si bajo una ruta periférica o una ruta central. En el 2013 se publica el libro Amar bajo el terror de la psicóloga y feminista Leonora Walker, basada en la psicología social y cognitiva. Profundiza en el estudio de la sociedad y en las mujeres con violencia intrafamiliar como patrón repetitivo, ahondando en el pensamiento del maltrato y cómo las acciones de ello muchas veces llevan a la muerte del agresor.
continúa trabajando adicionalmente con el ciclo de la violencia que había postulado en 1969. Finalmente, en el 2020, llega la pandemia, el distanciamiento y confinamiento social. Fruto de la emergencia sanitaria a nivel mundial y los efectos psicosociales como fueron depresión, aumento en suicidios, aumento de casos de violencia intrafamiliar, cambios cognitivos con percepción de desconfianza, cambios emocionales liderados por el miedo, cambios cognitivos por la incertidumbre por parte liderada por la desinformación en las redes sociales y cambios conductuales alimenticios en la comunicación y vinculación inicial con las personas y la resistencia al contacto con los otros. La psicología social inicia la elaboración de los resultados y el impacto de los efectos generados en la sociedad, en las relaciones, en el comportamiento de los individuos, en la economía, política y en el sistema general.